La estrategia del caracol, 25 años. Buenas noches y gracias por acompañarnos a esta noche muy especial, a celebrar y a recordar los 25 años del estreno de la estrategia del caracol. Vamos a unar esfuerzos y hacer las gestiones necesarias para que esta película se pueda restaurar digitalmente. Siento muy halagado de que la película 25 años después pueda reunir tanta gente solamente para oír hablar de ella. Bueno, la injusticia comenzó una ciaga mañana en La Pajarera, cuando se presentaron unos abogados y tinterillos contratados por un títere de Holguín, un tal Víctor Honorio Mosquera, un hijo de puta. Milagro, doctor Romero. No, corte. No, pero en la película, Mira toda la luz, ¿ven? La luz, la luz. Ahí salió. Ahí. ¿A dónde está ahí? Se hizo. Sonido. ¡Graba! Es que había que ver esa gente, ese movimiento de todo el mundo. Oiga, hasta los más enviciados con la vida empezaron a dejar de lado la parte negra de sus corazones y empezaron a meterle amor, pasión y brío a esa estrategia. ¿Le provoca un traguito? No, no, gracias. Deberíamos comenzar por el comienzo. Yo creo que Sergio ha contado miles de veces cómo fue que se originó esta película, que sin duda alguna partió en dos la historia del cine colombiano. Pero quisiera preguntarle esos orígenes de una manera diferente, porque la impresión que tengo después de tanto que hemos conversado y tanto que hemos leído sobre la película es que es como una especie de resumen de su vida, porque tiene la paciencia que le enseñó su vida en China, tiene ese periodo militante, ese periodo, digamos, insurgente y la fuerza colectiva que de ahí se deriva, tiene la filosofía de su padre, Fausto Cabrera, y las sensaciones que le produjo Bogotá cuando finalmente retornó a vivir en Bogotá. ¿Es así? ¿Qué representa en términos de la historia de su vida la película de la estrategia del caracol? Ahí está prendido. Hola. Pues sí. La película de alguna forma intentaba resumir un poco todo eso que Julio César ha dicho. Yo había querido en mi época de militante hacer una gran revolución en Colombia. No funcionó. Entonces, había que ver si no funcionó. Encontré una forma de hacer una pequeña revolución en una casa y los mecanismos que encontré para eso eran los que me sugirió un artículo de periódico donde se hablaba del desalojo de un inquilinato. Hay que decir que esa historia poco a poco se fue llenando de colaboraciones, primero de Ramón Jimeno, después de Humberto Dorado, después de todos los actores que aportaron su
su emoción, su profesionalismo, su conocimiento de los colombianos, el equipo técnico que tuvo un entusiasmo inmenso que permitió que la película sorteara toda clase de dificultades y que finalmente resultara retratada una ciudad como Bogotá que de alguna forma también representa al país. Claro que sí. Les invitamos nuevamente a que compartan sus fotos y sus videos con esa etiqueta. Mi estrategia es, vamos a hacer tendencia mundial con la ayuda de ustedes. Pero el plato fuerte, o uno de los platos fuertes que tenemos, aparte de la presencia de Sergio y otros invitados que tendremos más adelante, son escenas inéditas de la película, escenas que nunca se habían visto en Colombia y que hasta ahora se van a ver. La primera pregunta que se me ocurre ahí, Sergio, es ¿por qué hay escenas inéditas? ¿Por qué hay escenas que no se han visto? Pues cuando hice la edición de la película, junto con Manuel Navia y Nicholas Wentworth, que eran los editores, la película quedó de 135 minutos. Y era muy larga, pero pues como no había ninguna perspectiva de exhibición, pues a mí no me importó que estuviera larga. Pero cuando ya la película se exhibió en el Festival de Venecia y empezaron a llegar las ofertas para distribución internacional, un distribuidor importante me dijo que si le cortaba 16 minutos a la película, se podían hacer 5 funciones al día, que si la dejaba como estaba, solo se podían hacer 4 funciones al día. Bueno, pues entonces veamos la primera escena inédita, que es la película, con la que arranca la película, que no arrancaba con el culebrero que más adelante nos va a acompañar aquí en el auditorio, sino con una secuencia de presentación de los personajes. Veámosla a continuación. Dis-moi ton nom, et la première fois que tu frapperais le taureau, je te l'offrirai. Carmen ou la Carmencita. Eh bien, Carmencita, si je m'avisais de t'aimer et d'être aimé de toi, qu'est-ce que tu répondrais? Je répondrai que pour le moment, il n'y faut pas songer. Je m'en vais alors. Buenos días, vecino. Nada tienen de bueno, doctor Romero. Bueno, la historia de cómo se vinculó Humberto al proyecto es bastante singular porque se vinculó mucho antes de comenzar el rodaje. ¿Cómo es esa historia, Humberto? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Bolivia. Me da mucho orgullo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se vinculó Humberto al rodaje? No, mira, eso fue una cadena muy bonita y es que yo me negué rotundamente a participar en la revisión de un guión que Sergio me pidió, pero estábamos en un embolate grabando nuestra mutua ópera prima, que fue Técnicas de Duelo, la película que había ganado el Premio Nacional de Guión en 1986, en el año inmediatamente anterior, y Ramón quería que le echáramos un vistazo mientras rodábamos nuestra ópera prima. Eso es verdaderamente difícil y yo
leí por primera vez el guión que había escrito Ramón y le dije que no estábamos teníamos la cabeza pues para entrar. Estábamos tratando de salir del primer parto y no íbamos a pensar en el segundo parto. Entonces le di las gracias por la deferencia que tuvo de mostrarme el guión y le dije que lo habláramos después. Después lo leí con mucho cuidado y me di cuenta que no podía meterme en un trabajo que llevaba 11 años. Yo vi materiales que llevaban 11 años. 30 años después de ese rodaje, fuimos a recorrer con Humberto Dorado esas mismas calles por las cuales él se encontró con esos personajes que lo tomaron del cuello y lo obligaron a escribir un guión. Y este es el resultado, por medio del video, además detrás de cámaras que mencionamos antes, vamos a reconstruir una de las escenas iniciales, que es la muerte del niño, que digamos que es el leitmotiv con el cual se inicia parte de la película. Veamos este recorrido que hicimos con Humberto y cómo se filmó entonces esa escena del niño muerto. Esta es la fachada de La Pajarera. Aquí muere el niño, que es uno de los detonantes de la acción de la estrategia del Caracol. Después de 30 años, no solamente la casa sigue igual, sino que tiene un letrero que dice: "Si aquí estoy y aquí me quedo". Los habitantes del centro siguen en defensa de sus hábitats. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? En el juzgado dicen que nosotros somos los próximos. En esta puerta nos abrió el travesti que después sería Gabriel o Gabriela. Nos miró, le dijimos: "No, es que estamos buscando locaciones para una película". Y sin pensarlo un segundo, nos tiró la puerta. ¡Van a dejar dormir! ¡Desequilibrados! La casa está hecha de muchas partes. Esta fue por dentro, que casi destruimos la casa, pero todos los vecinos trabajaron en la película con una voluntad y un entusiasmo, casi con la mística de los actores. La estrategia del Caracol. Ya regresamos.